Costa Salguero vuelve a testear turistas. Se suma a los 5 dispositivos abiertos la semana pasada en puntos turísticos y a los 7 grandes centros que funcionan con turno previo. Buenos días, estas son las noticias a las 12:30. Se utilizan mucho por dos motivos. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo que todavía no es el momento para implementar el pasaporte sanitario en la ciudad. El funcionario aclaró que primero hay que vacunar a todos los que quieran. Además, sostuvo que en el mundo se utiliza esta herramienta para estimular la vacunación. Por otro lado, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que volverán las clases presenciales completas cuando finalicen las vacaciones de invierno. El gobernador Axel Kicillof anunció la puesta en funcionamiento de un pase sanitario para vacunados. El objetivo es ampliar el aforo del 50 al 70% en lugares cerrados como shoppings, restaurantes, bares y gimnasios. Este permiso adicional será para personas vacunadas con una dosis. La medida va a comenzar desde el próximo lunes para los municipios que estén en fase 2, 3 y 4. El dólar blue cotiza a 184 pesos para la venta hasta el momento y se mantiene en una tendencia en alza. Con este incremento, la brecha cambiaria respecto al mayorista alcanzó el 90%. Por su parte, el riesgo país se mantiene estable en 1.623 puntos. El Jurado Nacional de Elecciones peruano oficializó el triunfo de Pedro Castillo y se convirtió en el presidente electo de ese país. La candidata opositora, Keiko Fujimori, aceptó el resultado, pero volvió a denunciar fraude. Castillo va a asumir el gobierno el 28 de julio. Boca y Racing juegan esta noche su pase a cuartos en la Copa Libertadores. Los Ceneices van a visitar a Atlético Mineiro a las 19:15, esto después de empatar en 0 en la Bombonera. Por su parte, la academia se las verá desde las 21:30 con el San Pablo en el Cilindro de Avellaneda. En el partido de ida empataron en 1 gol. Vamos a repasar cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos ahora 14 grados 8 décimos, el cielo despejado. Para esta tarde se espera una temperatura máxima de 18 grados y por la noche va a descender hasta llegar a los 12 grados. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo que por ahora no se va a aplicar un pasaporte sanitario en la ciudad de Buenos Aires, pero que podría ser una medida en el futuro. En el mundo los pasaportes sanitarios se utilizan mucho por dos motivos. Primero, para garantizar la seguridad de las personas que hacen actividades sociales, de interacción social. Y el segundo, y muy importante, es estimular a los que aún están analizando si vacunarse o no, darles un estímulo mayor para que se decidan y se vacunen. De manera que en un contexto donde ya todas las personas que se quisieron vacunar o que tuvieron la voluntad de vacunarse hayan podido vacunarse, me parece que es un instrumento para evaluar y evaluar su impacto. Todavía en la ciudad de Buenos Aires no hemos podido completar la vacunación en todos los que querían vacunarse, de manera que me parece que todavía no es el tiempo de ese tipo de medidas. Pero probablemente en el futuro serían unas medidas para analizar y evaluar también la experiencia internacional al respecto. Estamos expandiendo. Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmaron que se va a implementar un pasaporte sanitario. Esto consiste en una certificación para personas que hayan cumplido más de 21 días de la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. El gobierno bonaerense explicó que esto va a permitir ampliar el aforo en bares y en shoppings. En el AMBA se permite un 50% de capacidad en estos espacios y desde el lunes va a haber un 20% adicional para quienes tengan la primera inyección de la vacuna. La ciudad de Buenos Aires superó el 70% de la población objetivo con al menos una dosis de la vacuna contra el COVID. El 72% de los porteños mayores de 18 años recibió la primera dosis de la vacuna. Esto representa a más de 1.746.000 personas. En las últimas 24 horas, más de 32.000 personas fueron vacunadas en la ciudad con las dosis de Sputnik, AstraZeneca y Sinopharm.
el Ministerio de Salud porteño empezó a vacunar a los mayores de 25 años sin enfermedades de riesgo y, según se informó oficialmente, se entregaron más de 37.000 turnos en las últimas 24 horas. Recordá que para empadronarte tenés que entrar a buenosaires.gov.ar/vacunacovid y también podés hacerlo llamando al 147. Desde el gobierno porteño informaron que las muertes descendieron un 50% desde el pico que se registró en mayo. Durante abril y mayo, el promedio diario de muertes se ubicaba entre 45 y 46 por día. Actualmente es de 20 fallecidos diarios. Además, se mantiene el descenso de casos en las últimas 8 semanas, esto en la ciudad de Buenos Aires. El subsecretario de Salud Primaria, Gabriel Batistela, informó que la positividad descendió al 8%, en uno de los niveles más bajos de la pandemia. La ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, regresó al país desde el Reino Unido. Se refirió a la llegada de más dosis de la vacuna Sinopharm y también explicó cómo va a ser la estrategia para poder vacunar a los mayores de 60 años que no se empadronaron. Y ahora el foco es poder dar respuesta a esa demanda de vacunación con primera dosis, poder completar los esquemas de vacunación, focalizarnos bien en eso y luego ver, sobre todo en los grupos de mayor riesgo, que son los mayores de 60 años, que ya tienen casi 90% de cobertura con la primera dosis, cómo hacer primero para ir a buscarlos, porque puede ser que no se hayan podido anotar, que no hayan podido ir al turno, y segundo, para ofrecerles información, que generalmente es la estrategia para que ya decidan vacunarse y no haga falta alguna otra medida. En la provincia de Buenos Aires se inició la vacunación libre para los mayores de 30 años que residen en las localidades de San Isidro, González Catán, Quilmes, Temperley y Sarmiento. Además, se abrió la inscripción para los adolescentes de entre 13 y 17 años y se va a dar prioridad a quienes tienen factores de riesgo. Mientras tanto, se espera la aprobación de 2 vacunas con fines pediátricos. El jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, anunció la vuelta a la presencialidad escolar, esto para después de las vacaciones de invierno. Las burbujas pasan a ser ahora de toda la clase. Eso tiene 2 ventajas. Primero, permite más horas en las aulas y además los chicos interactúan con toda su clase de amigos. Y en segundo lugar, tenemos un plan para que todos los chicos de todos los niveles educativos vayan retomando su ritmo de presencialidad prepandemia, antes de la pandemia. ¿Eso qué significa? Que los que tenían jornada simple van a seguir con jornada simple como tienen hasta hoy. Los que tienen jornada extendida van a volver a tener jornada extendida, que les da casi 10 horas más de clase por semana, es mucho. Y los que tenían jornada doble van a volver a tener todo el día en la escuela. Ahora, esta vez vamos a empezar por los chicos de la secundaria. El regreso a la presencialidad total se va a hacer de manera gradual. El 4 de agosto va a ser el turno de los alumnos de los últimos años de la escuela secundaria. Los estudiantes de los primeros años van a reanudar las clases el 9 de agosto. 8 días después van a volver a las aulas los chicos del nivel primario, los de modalidad especial, los de la escuela para adultos, los del nivel superior no universitario y de los centros de formación profesional. Y finalmente el 23 de agosto van a regresar los chicos del nivel inicial. En relación a los universitarios, el jefe de gobierno porteño anunció que van a volver a las clases presenciales el 17 de agosto de forma gradual. El gobierno anunció además la creación de un comité que va a tener como objetivo analizar el impacto de la pandemia, esto en la población con discapacidad. Hablamos acerca de esta resolución que ya fue publicada en el boletín oficial y que indica que va a tener un carácter asesor y también consultivo y que va a funcionar como un espacio de investigación y planificación de medidas de contención. Uno de sus objetivos va a ser brindar asesoramiento sobre la implicancia de esta pandemia,
evaluar la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en este contexto, además de elaborar informes y recomendaciones a la Agencia Nacional de Discapacidad. El comité va a ser presidido por una coordinación a cargo de un profesional de reconocida trayectoria laboral en esta temática de discapacidad y va a contar con un plenario compuesto por distintos profesionales. Hablamos ahora de la provincia de Buenos Aires, que va a ampliar los aforos permitidos en los lugares cerrados. Esto para las personas que tengan la primera dosis de alguna de las vacunas contra el coronavirus. Las autoridades bonaerenses explicaron que la disposición va a comenzar a partir del lunes porque es necesario adaptar y ajustar procedimientos para poder cumplir con esta nueva modalidad. La ampliación del aforo en espacios cerrados como bares, restaurantes, gimnasios o los shoppings, también en los centros comerciales, se va a realizar según el esquema de fases que funciona en la provincia. Quienes concurran a estos establecimientos van a tener que probar que recibieron hace 21 días la primera dosis, exhibiendo el certificado de vacunación o la constancia en las aplicaciones Vacunate y Mi Argentina. Estamos expandiendo esos aforos, ampliando esos aforos en fase 2, fase 3 y fase 4, permitiendo un adicional, pero exclusivamente para personas que están vacunadas con una dosis. En fase 4, las actividades permitidas tenían un aforo de 50%, se extiende ese aforo 20% más, hasta el 70%, pero con personas que demuestren estar vacunadas. Y Perú ya tiene presidente. El Tribunal Electoral declaró a Pedro Castillo como ganador de las elecciones. Un mes y medio después de los comicios, el Jurado Nacional de Elecciones peruano consideró infundadas las denuncias de fraude de la candidata Keiko Fujimori y proclamó ganador a Castillo con el 50,2% de los votos, apenas 44.263 votos por encima de su rival de Fuerza Popular. Fujimori aseguró que va a aceptar la proclamación oficial, aunque la calificó como ilegítima. La asunción como presidente del profesor rural de la región andina de Cajamarca va a ser el próximo 28 de julio, el mismo día en el que Perú va a celebrar el bicentenario de su independencia. Y Chile empezó a reabrir actividades después de registrar poco más de 1.000 casos, una de las cifras más bajas desde noviembre. El plan paso a paso se empieza a aplicar en la zona metropolitana de Santiago y en otras 22 comunas. De a poco, Chile va a permitir el regreso a clases presenciales y va a ampliar el aforo en gimnasios, en cines, en teatros y también en espectáculos al aire libre. Y a pesar del levantamiento de las restricciones en el Reino Unido, cientos de manifestantes marcharon en las calles de Londres en repudio al gobierno del primer ministro Boris Johnson. A pesar de tener al 70% de los adultos vacunados con 2 dosis, las autoridades sanitarias le pidieron a los británicos que actúen con precaución porque en las últimas 24 horas se confirmaron más de 39.000 nuevos contagios. Y nos vamos a Estados Unidos porque los incendios en el oeste de ese país consumieron unas 140.000 hectáreas. Hay más de 2.200 personas luchando contra las llamas desde hace 13 días, esto en el sur del estado de Oregón, y las autoridades declararon el estado de emergencia. Al menos 70 casas quedaron destruidas por el fuego y se evacuaron a los habitantes de los pueblos cercanos. Hasta el momento no se informaron víctimas fatales. Command engine start. 2, 1. Y finalizó con éxito el viaje de Jeff Bezos al espacio. El multimillonario, fundador de Amazon, compartió esta aventura espacial con su hermano Mark,
con una mujer de 82 años, quien fue la primera instructora de vuelo en una base militar en los Estados Unidos, y también con un joven neerlandés de 18 años. El vuelo suborbital se extendió por poco más de 10 minutos y se convirtió en el primer vuelo al espacio sin piloto, con una tripulación totalmente civil y financiado por fondos privados. En el Obelisco se está desarrollando una protesta de organizaciones sociales que se oponen al pago al FMI y también están reclamando por los despidos, esto en medio de la emergencia. De este y otros temas vamos a hablar después de la pausa. Ya volvemos. Prepara el lápiz y papel, porque vas a tomar nota. Si ustedes pudieran sentir el aroma que hay en casa, es impresionante. La maravilla que son estas papas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tengo acá cosas muy lindas. Mira, con que vos consigas, aunque sea de estas tres, una, ya me quedo tranquilo. Y es ahí donde el aroma va a explotar. De lunes a viernes a las 19:30, en Casa Cocina Coco, con Coco Carreño, por el canal de la ciudad. Los miércoles a las 20 llega Proyecto EQ. Descubrí los procesos y técnicas de restauración en vehículos antiguos y de colección. Conocer los secretos de la mecánica de los modelos más asombrosos. Proyecto EQ, miércoles a las 20, por el canal de la ciudad. Para alquilar balcones. ¡Vamos, mierda, carajo! A veces te putean, ¿no? Los jugadores se enojan por alguna crítica. Que no lo ponga más de titular de María, por favor. ¡Di María! Digo, no, prefiero hacer las cosas mejor y que después venga lo que tiene que venir. Vos también la tenés adentro. 28 años después, gracias Dios, gracias Diego, gracias Messi. ¡Somos campeones de América! ¡No, ¡Vamos! ¡Nos emocionamos con el fútbol! Una foto muy futbolera, muy de pelota de barrio, ¿no? Gracias. Quería llorar cuando dieron 5 minutos de descuento. Ahí quería llorar. ¡Qué bárbaro, viejo! ¡Qué bárbaro! Para alquilar balcones, con Diego Zucalesca. De lunes a viernes a las 21, por el canal de la ciudad. Y una protesta para pedir por distintas reivindicaciones sectoriales está complicando la circulación en el centro porteño. Están cortando parcialmente el tránsito en la zona del Obelisco. Allí en el lugar está trabajando Agustina Girón. ¿Cómo estás, Agustina? Buenos días. Buenos días, Brenda. Efectivamente, en este lugar sigue el corte. Se estuvo cambiando la zona de corte durante toda la mañana. Ahora, en este mismo momento, se liberó la zona de 9 de julio. Está circulando el Metrobús, pero no así la calle Corrientes, que todavía sigue cortada. Se han movilizado nuevamente los manifestantes para cortar la calle Corrientes específicamente. Además, esto comenzó muy tempranito. A las 8 de la mañana empezaron aquí a reunirse de a poquito las distintas agrupaciones del sector de la izquierda, que tienen distintos reclamos. Los reclamos van desde la reapertura de paritarias hasta el cese de despidos, planes de obras públicas. Así lo explicaban hace un ratito nada más Alejandro Bodart y Gabriel Solano. Se han cerrado paritarias por el 25% y ya faltando varios meses para fin de año ha sido superada por la inflación. En segundo lugar, el tema de los despidos, porque pese a que hay supuestamente una ley, los despidos siguen y no hay reincorporaciones de trabajadores que vienen luchando, como los de LAN, los de Pirkison, los de JUS, o sea, hay muchos reclamos para que se reincorporen trabajadores. Está también el tema del pase a planta, porque hay muchos trabajadores tercerizados. Lamentablemente el Estado es el principal precarizador y esto alimenta a que las patronales después hagan lo mismo. Hemos visto, por ejemplo, a los trabajadores ferroviarios que hacen las mismas tareas que otros, pero cobran la mitad porque están en una situación de tercerización.
seguimos perdiendo puestos de trabajo en medio de una pandemia y el decreto firmado por el gobierno es papel pintado. No se cumple, las patronales lo violan sistemáticamente y el gobierno lo deja pasar. La asistencia a los sectores desocupados. Hemos planteado un seguro al desocupado real. Hoy se eliminó la IFE. No solamente no tenemos un seguro desocupado como corresponde, sino que se eliminó la IFE, lo cual lleva a un incremento de la pobreza y de la indigencia. Cambiamos ahora de tema. Desde Juntos por el Cambio acordaron poner en funcionamiento un código de ética para cumplir durante la campaña para las PASO. El objetivo fue establecer un pacto de no agresión para evitar que los precandidatos de cada espacio de la coalición hagan escalar la interna por el inminente cierre de listas. El consenso se logró durante la reunión virtual de cada lunes de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, en la que esta vez hubo un repaso del cierre de los frentes electorales en las distintas provincias y un análisis de las rupturas en Neuquén y en San Luis. La iniciativa del Código de Ética la planteó la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien se ofreció para redactar un primer borrador que va a ser debatido la semana próxima. Y la diputada del Frente de Todos, Gabriela Cerruti, anunció que no va a ser candidata y que va a volver a dedicarse al periodismo. A través de las redes sociales, la diputada nacional por la ciudad expresó que se trata de una decisión de vida en lo político y en lo personal. Anunció que en una semana van a cerrar las listas de candidatos para las próximas elecciones y que no va a estar en ellas. Leandro Santoro aparece como el firme candidato a encabezar la lista de la ciudad de Buenos Aires, aunque también se menciona a la asesora presidencial, a Cecilia Nicolini. Y en el marco de la urbanización e integración de la ciudad, se colocaron los primeros carteles de calles en el barrio Papa Francisco. Estuvo presente el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Vamos avanzando. La verdad que todo el trabajo de integración de este barrio es emocionante. Ayuda a poder ubicar la casa, ayuda a tener una identidad, hace la identidad de las personas, hace la pertenencia también, hace el sentido de vecinos. Traer espacio público de calidad a todos los barrios de la ciudad. Todos nosotros que vivimos en otros barrios tenemos los nombres de nuestras calles y es importante que cada uno de los vecinos y vecinas que vivan en la ciudad de Buenos Aires puedan tener el nombre, la altura, veredas de calidad, luminarias, como tenemos en el resto de los barrios, así que seguir trabajando fuertemente por la integración y tener un espacio público de calidad en toda la ciudad. El gobierno nacional va a destinar 2.000 millones de pesos al subsidio de pequeñas y medianas empresas que generen empleo genuino. Esta medida, dispuesta por el Ministerio de Desarrollo Productivo, busca subsidiar programas de capacitación estratégicos que tengan un impacto sectorial o regional concreto. El financiamiento va a tener aportes no reembolsables de hasta 7.000 millones de pesos para costear hasta el 90% de los proyectos. La recepción de las iniciativas para acceder a la convocatoria de la Agencia Nacional de Capacitación PYME va a estar vigente hasta el 31 de diciembre de este año o hasta agotar el cupo. Cambiamos ahora de tema, vamos a hablar de las restricciones a la exportación de carne vacuna, porque en estas horas el gobierno está trabajando en la flexibilización de algunas medidas para este sector. Desde el Ejecutivo estarían dispuestos a ampliar el cupo actual, aunque todavía no trascendió cómo quedaría el nuevo sistema de control. Recordemos que actualmente el gobierno tiene suspendidas el 50% de las exportaciones de carnes y está buscando desarrollar un programa de incentivo a la actividad para aumentar la producción local. El dólar blue sigue subiendo, ya se consigue a 184 pesos en la City porteña. La divisa estadounidense arrancó la jornada en alza y tocó su nivel más alto en los últimos 9 meses. Con este último incremento, la brecha con el oficial mayorista se ubicó en torno al 90%. El dólar turista sigue sin cambios y se consigue a 167 pesos. Hablamos de fútbol y hablamos de Boca, que ya está en Belo Horizonte para el partido de esta noche ante Mineiro
Pero al llegar a Brasil, el plantel estuvo casi 2 horas demorado en migraciones. Finalmente pudo ingresar al país y se dirigieron al hotel, donde hinchas del Mineiro tiraron fuegos artificiales para que el equipo de Miguel Ángel Russo no pueda descansar. Recordemos que Servio Batista Coelho, el presidente de Mineiro, se quejó por el trato recibido en la Bombonera y había anticipado: los vamos a recibir de la misma manera. Después de la polémica en el partido de ida por el gol mal anulado a Diego González, Boca entonces va a enfrentar a Mineiro desde las 19:15 para conseguir el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Miguel Ángel Russo, el técnico de Boca, pondría a los mismos 11 que jugaron el partido de ida en la Bombonera. Para clasificar, Boca debe ganar o empatar con goles, ya que el 0-0 llevaría a la Serie A penales. Y también Racing va a buscar la clasificación a los cuartos de final de la Libertadores. Desde las 9:30 de la noche, la Academia recibe a San Pablo, el equipo dirigido por el argentino Hernán Crespo, en el Cilindro de Avellaneda. En el encuentro de ida, que se jugó la semana pasada en el estadio Morumbi, igualaron 1-1, por lo que un empate sin goles le va a dar a Racing el pase a la próxima ronda del torneo. Y esta camiseta de Diego Maradona fue subastada y se vendió en $51.200, un valor 5 veces superior al ofertado inicialmente. La camiseta número 10, con franjas celestes y blancas, estuvo durante mucho tiempo en exhibición en un bar de Avellaneda y se decoloró por el mal mantenimiento. Maradona usó la camiseta en el recordado partido que la selección argentina le ganó a Brasil por 1-0, con este gol de canilla por los octavos de final del Mundial de Italia 90. Vamos a ver ahora cómo va a estar el tiempo en los próximos días en la ciudad de Buenos Aires. Mañana miércoles se espera una mínima de 6 grados, la máxima de 18 y el cielo va a estar parcialmente cubierto. El jueves 8 la mínima, la máxima 20 con el cielo algo cubierto y el viernes subiendo un poquito la temperatura, 11 la mínima y la máxima 22 grados. Estas fueron las noticias en el canal de la ciudad. Los invito a quedarse en nuestra pantalla. Hasta mañana a las 12:30 y que tengan una excelente jornada.